Hoy quiero hablarles sobre un libro titulado El Orientalismo, un texto escrito por Edward Said. En el año de 1978, Edward Said, un profesor palestino de literatura comparada en la Universidad de Columbia, publicó un libro con este título, Orientalismo, un libro en el que explica con mucho rigor los mecanismos imperialistas de fabricación del concepto del otro, idea que se ha forjado en el pensamiento colonial occidental desde finales del siglo XVII. ¿Cuál era el escenario en el cual Edward Said explica estas ideas? En su libro, Edward Said describe los extraños mundos en los que creció, representando el ambiente que lo fueron formando, tanto en Palestina, Egipto y Líbano. En realidad, es un relato personal de los años en la que él se involucra políticamente, después de la guerra árabe-israelí de 1967, el fracaso del proceso de paz de Oslo, el terrible sufrimiento de los palestinos con la nuevamente invadida franja de Cisjordania y Gaza, con lo cual la violencia y el derramamiento de sangre continuaron. Los bombazos suicidas aparecen creando un escenario apocalíptico. De alguna forma, ese es el escenario o el contexto en el cual Edward Said elabora su teoría. Edward Said plantea la idea de que la historia la hacen mujeres y hombres del Oriente, y que es necesario reinscribirla de nuevo, de manera que, como dice Said textualmente, nuestro Oriente tiene que volverse nuestro para poseerlo y dirigirlo. Se debe tomar en cuenta las potencialidades de los países de la región, quienes luchan por su visión de lo que son y de lo que quieren. Él considera que el ataque contra las sociedades contemporáneas árabes y musulmanas han sido excesivamente agresivas, pues se le acusa de ser sociedades retrógradas, donde las mujeres perdieron sus derechos o nunca los tuvieron, que son sociedades que carecen de democracia como sistema político. Pero Edward Said afirma que las nociones de modernidad, la noción de democracia, entre otros conceptos, no son de ninguna manera conceptos que han sido acordados y aceptados por todos, y tampoco son tan simples que puedan encontrarse fácilmente sin aceptar las diversas formas culturales que existen en el mundo. Para Estados Unidos la democracia es una forma de organización sobre la base del libre mercado, pero eso no puede ser necesariamente lo ideal para todos. Said plantea la idea de que estas categorías tienen que construirse tomando en cuenta los contextos sociales, culturales, políticos de cada región. Es interesante cuando Said plantea la idea de la diferencia entre conocer otros pueblos y otros tiempos, lo cual tiene que ver con el entendimiento, la comprensión, el estudio y análisis cuidadoso de sí mismo, y el simple conocimiento como pieza de una campaña global de autoafirmación. Él menciona que no es lo mismo querer entender otros pueblos con el ánimo de convivir y otra muy diferente con el ánimo y el deseo de dominar para controlar. Pero ¿quiénes son los principales aliados de Estados Unidos en esta lucha contra el orientalismo, según Edward Said? Edward Said considera que los principales aliados, para no tomar en cuenta la construcción de un verdadero orientalismo como fuerza liberadora, y que por el contrario caen en acusación de un mundo extremista, antidemocrático, etc., son muchos intelectuales curiosamente orientales, quienes en su producción intelectual hablan de la decadencia árabe, hablan de la decadencia de siglos del mundo islámico y proponen la intervención norteamericana como única forma de salvación, pues según ellos son los únicos capaces de revertir esa situación. Ellos son los llamados expertos en tema de análisis del mundo oriental, y las librerías norteamericanas
están llenas de los textos de estos intelectuales, quienes además, según Edward Said, cuentan con el respaldo de los canales de televisión, la prensa escrita y la misma sociedad virtual para salir con sus entrevistas, opiniones, escritos, con un único mensaje final: Estados Unidos es la salvación del mundo oriental. Para Edward Said, los imperios necesitan de un esquema intelectual bien organizado, y ellos lo construyen sobre la base de que los demás no son como nosotros, no aceptan nuestros valores. Y esas frases, con grandes investiduras académicas, lo han utilizado a través de la historia para justificar intervenciones, guerras en diferentes países del mundo. Pues según su esquema, ellos llegan a poner orden. Esto se dio en Malasia, Indonesia, en India, Mesopotamia, Egipto, en el África Occidental. En todos ellos, antes de las invasiones, se difundió los mismos mensajes académicos e intelectuales, estereotipos menospreciadores y las excusas para ejercer el poder y la violencia. Se pone énfasis en el supuesto carácter civilizador de los imperios. Se invade para iluminar, se invade para civilizar, se invade para poner orden y, lógicamente, se invade para construir la democracia. Edward Said hace uso del humanismo como instrumento para abrir campos de lucha. Él llama humanismo a un intento por abrir los grilletes que oprimen para poder utilizar un pensamiento propio, con un sentido histórico, un sentido racional y crítico. El humanismo para Edward Said tiene un sentido de comunidad que integra y no una forma aislada de entender las cosas. Es por ello que Edward Said plantea que no existe absolutamente nada en el Oriente que haya estado aislado de influencias exteriores, y por lo tanto se requiere hablar de la injusticia y el sufrimiento en un amplio contexto de la historia, la cultura y la realidad socioeconómica del mismo Oriente. Cree que el punto más importante del viejo conflicto en el Oriente es la lucha por la equidad entre Palestina e Israel, y que éste debe dirigirse hacia un objetivo humanista, hacia la coexistencia. Edward Said considera que el orientalismo y el antisemitismo moderno tienen raíces comunes. Por ello propone que los intelectuales deben construir modelos alternativos a aquellos que simplifican y condenan porque los consideran una hostilidad en el Medio Oriente. El humanismo de Said se centra en la individualidad humana y la intuición subjetiva, y no se construye sobre ideas que son recibidas o impuestas. Por ello, deben ser entendidos en el escenario histórico en el que surgen y se desarrollan. Además, el humanismo, según Said, es la única forma final de resistencia contra las injusticias y todo tipo de prácticas inhumanas. Por ello debe aprovecharse todos los espacios posibles. Said nos deja una gran enseñanza al hablarnos del orientalismo como una forma de reconocer y aceptar como lo nuestro, desde su perspectiva, frente al llamado occidentalismo. Con ello nos invita a que nosotros también pensemos, aceptemos y reconstruyamos lo nuestro, desde nosotros y para nosotros. Quizás un latinoamericanismo que no acepte como modelo de modernidad y de copia fiel todo lo que viene del occidente. Eso implica fortalecer nuestra identidad, pues solo en la medida en que se conoce lo nuestro, nuestra historia, nuestra cultura, nuestras fortalezas y nuestros desafíos, estaremos en la capacidad de aceptar nuestros propios derroteros.